los nuevos ateísmos. Muy bien, gracias. Y se ha roto. Se ha caído la pizza. Mira a ver si está por ahí. Bueno, siempre tiene que empezar algo al comienzo de una conferencia, si no, no tendría ninguna gracia. Pues lo dejamos aquí. En primer lugar, muchas gracias a don José Luis, pastor, viejo amigo y amable presentador. Muchas gracias también al Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que ha realizado este curso y nos ha pedido al CRIF que impartamos las dos próximas conferencias, la de don Santiago Collado, que intervendrá después, y yo mismo. La organización me ha pedido que hable de los nuevos ateísmos. Yo en realidad la había titulado el nuevo ateísmo, no sé si es en singular o en plural. Supongo que cada ateo es hijo de su padre y merece un respeto, pero voy a hacer una presentación general de las líneas fundamentales de pensamiento de un grupo de escritores que escriben, sobre todo que escriben en inglés, porque son los más representativos de esta línea. Lo primero es el título, el nuevo ateísmo. Se llama nuevo, se supone, porque presenta alguna diferencia respecto de los viejos ateísmos. Y como viene después, se supone que mejora lo anterior. Es decir, el nuevo ateísmo, por ser nuevo, pretende presentarse como el ateísmo fetén, auténtico, el que por fin ha obtenido la victoria soñada de la increencia sobre la fe. A nosotros nos corresponde, en esta sesión, analizar si es realmente nuevo o si su novedad es una mera declaración de sus defensores. Pero sobre todo, vamos a intentar analizar si de verdad es ateísmo. Esta es la clave de la cuestión. Porque al fin y al cabo, podría ser que consideraran que Dios es algo que solo ellos piensan que es Dios, y por tanto, la negación de Dios solo les afectaría a ellos. No existe el Dios que ellos sueñan, pero eso no dice nada contra Dios, sino contra su inteligencia. No la de Dios, sino la de los ateos. La victoria intelectual que ellos proclaman sería entonces puramente pírrica. O sea, en realidad, más que pensar, nos invitarían a reírnos. El nuevo ateísmo, visto desde esta perspectiva, es un tema divertido. Puede muy bien suceder que a lo largo de estas frases, de estas exposiciones, lleguemos a la conclusión que Dios es también ateo. Y de una forma mucho más radical que todos los nuevos, entre comillas, ateos, entre comillas. Pero vamos a prescindir de las comillas si no se hace muy largo. Y quería comenzar esta exposición recordando 3 hechos históricos que todos ustedes ya conocen. El primero tuvo lugar en Éfeso y lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Éfeso era conocida en el mundo romano como una ciudad que encerraba una de las 7 maravillas del mundo, el muy visitado templo de Artemisa. Allí había estado Pablo predicando que Cristo es el Hijo de Dios y que al fin y al cabo estaba teniendo bastante éxito. A consecuencia de este éxito, los orfebres de la ciudad, que sobre todo ofrecían estatuas del templo, notaron que bajaba su recaudación. Y en vez de hacer un estudio de mercado y diversificar su producción, como haría cualquier empresario sensato, se pusieron nerviosos y empezaron a gritar. Cogieron a Pablo y se lo llevaron al estadio de la ciudad y todos empezaron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios.
Y una vez estaban allí reunidos, fue el secretario del ayuntamiento, diríamos hoy, a ver qué pasaba, qué querían aquellas personas que no paraban de gritar, y cuando les pidió que enunciaran los cargos, aquellos no sabían qué decir. El otro les dijo, ¿alguien ha dicho algo contra el templo de Artemisa? No. ¿Y entonces por qué gritáis? Por otra parte, si alguien ha dicho algo, tribunales de justicia hay. ¿Para qué este follón? Con lo cual, acacharon las orejas y cada uno se volvió a su casa. En ese caso, el ansia por acabar con la predicación cristiana se deshizo como un azucarillo en el café caliente. Y es que sin sensatez, sin tiempo para pensar, se pueden organizar griteríos, una campaña de publicidad, incluso en los autobuses urbanos, pero ni siquiera con ello se va a ningún sitio. El grito de los efesios me parece demasiado próximo a aquel de probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Probablemente Dios no existe. Eso no es un hecho. Nadie se atrevería a decir Dios no existe si no es Nietzsche, porque probablemente tengan miedo de ser acusados de odio a la religión, sino que es una invitación a una actitud y a un comportamiento concreto. Deja de mirar con atención. Nos dicen, por favor, no pienses, no busques el sentido de tu vida, porque quizá todas esas cosas te impidan disfrutar de tu vida. No se sabe si con tu vida se está refiriendo a la búsqueda privada del placer y cómo se puede disfrutar de la vida sin preocupación, porque ¿quién puede asegurarnos el después? Vivir el presente, como cantaba Serrat, hoy puede ser un gran día, está muy bien, pero si mañana ya no hay día, se acabó, desaparece, ya no hay más presente. En realidad el eslogan, para ser sensato, debería formularse al revés. Preocúpate cuanto puedas del futuro, porque de ello depende tu felicidad. La felicidad nunca está en el presente. Porque, además, debería añadir, en vez de Dios no existe, debería decir, acércate a Dios, porque solo Él, que es eterno, puede asegurar tu felicidad eterna. La verdad es que como resumen de pensamiento profundo, prefiero el dicho de Hölderlin, solo quien ha pensado lo más profundo puede amar lo más vivo. Ahora, no piensen que porque estoy hablando del nuevo ateísmo voy a defender el cristianismo. Como decía Kierkegaard, defender algo equivale siempre a desacreditarlo. En aquella ocasión, Pablo, en medio de todo el griterío, se calló. Yo ahora tengo que seguir hablando, pero no voy a defender nada. Voy a intentar exponer delante de ustedes algunas experiencias y algunas reflexiones que puedan sernos de utilidad. El segundo hecho histórico, del que quizá también tienen todos noticia, tuvo lugar en el año 155 de nuestra era, bajo el gobierno del emperador Antonino Pío. El protagonista fue un anciano de 86 años, llamado Policarpo. Era obispo de Esmirna y discípulo directo de San Juan. Allí se desató una persecución y la policía fue buscando a Policarpo, que no sabía dónde esconderse. Entonces los juicios eran públicos, no necesitaban ser publicados porque asistía todo el pueblo. Cuando por fin la policía llevó a Policarpo a presencia del procónsul que se llamaba Filipo, le preguntó ¿tú eres Policarpo? Y el otro dijo, sí. Entonces el procónsul intentó disuadirle para que renegase de la fe, diciéndole, ten consideración de tu avanzada edad y otras cosas por el estilo, según tienen por costumbre. Como por ejemplo, jura por el genio del César, el genio es el dios del César. Muda tu modo de pensar, grita, mueran los ateos. Policarpo, suspirando, miró al pueblo y dijo, mueran los ateos.
¿por qué se le ocurrió al procónsul decir una cosa tan insensata? En realidad, el procónsul pensaba que los cristianos eran ateos, y tenía razón. Para adorar a Júpiter, yo también soy ateo. Y lo que le está pidiendo en realidad es una conversión, pero una conversión no propiamente intelectual, sino a cambio de la vida. Si renuncias a tu modo de pensar, no te mataré. Hombre, qué amable que es, qué amable que es usted. Gracias por esta oportunidad que me brinda de cambiar mi forma de pensar a cambio de mi vida. Bueno, el problema es que, ¿qué significa jurar por un Dios que uno no cree? Nada. ¿En qué se distingue un juramento de una mentira si el juramento se apoya en alguien que no existe? Y la verdad es que Policarpo había hecho méritos. Todo el pueblo gentil de Esmirna exclamó: este es el doctor de Asia, el padre de los cristianos, el que ha destruido nuestros ídolos y ha violado nuestros templos, el que prohibía sacrificar y adorar a los dioses. O sea, la verdad es que Policarpo lo había explicado muchas veces. Lo que él creía y había convencido a muchos. El cristianismo desde el principio no se considera continuador de las religiones populares. No dice, no sigas a Júpiter, ven conmigo porque ya ves más interesante y divertido. No. El cristiano considera que ha encontrado la verdad y al encontrarla la ama. Por eso desde el principio los cristianos prefieren el título de filósofo al de hombre religioso. El cristianismo introduce en la historia de las religiones una cesura difícil de apreciar por la profundidad del Dios que predica. Se trata de buscar a Dios que es la verdad, a Dios que se ha hecho hombre por Jesucristo y ha compartido nuestra naturaleza humana. Invita a dejarse atraer por Él hasta vivir con Él. Y de ese modo muestra un estilo o un tenor de vida muy sorprendente y de todo punto admirable, como dice otro documento de la época apostólica. Pero el poder político no quiere oír hablar de verdad, quiere hechos y propone una solución contradictoria. Jura por la fortuna de César y te pongo en libertad, maldice a Cristo. ¿Cómo puedo poner a Dios por testigo aquel que no cree en los dioses? Aquel que solo tiene religión civil, como ocurre con el procónsul Filipo. ¿Cómo puede decirse en serio una frase que anula su propia seriedad? Es que solo se puede ser coherente desde la libertad. Solo puede decirse la verdad de lo que se ama, porque lo que no se quiere es ya de por sí falso. Los primeros cristianos mostraron de tantas maneras como mártires hubo que la verdad es lo decisivo de la vida humana. O dicho de otro modo, lo que no es Dios son cuentos. Sin abrirse a Dios, el alma humana no puede dejar sitio a la verdad. En realidad, Dios y la verdad son lo mismo. Y ambos necesitan por parte del ser humano una conciencia responsable, según la cual cada uno es en realidad lo que ama. ¿Por qué pretendes hacerme jurar por la fortuna de César? ¿Acaso ignoras mi religión? O sea, ¿te has enterado de algo? Te he dicho públicamente que soy cristiano. Y por más que te enfurezcas, soy feliz. No sé si ustedes imaginan la escena, pero es verdaderamente glorioso, ¿no? Un anciano de 86 años delante de la autoridad política sobre la que pende el destino de su cabeza, dice, es que soy feliz, chico. ¿Cómo me vas a convencer y voy a cambiar mi felicidad por el cuento que tú me estás diciendo? Y entonces, ¿qué hace el bueno
de Policarpo, porque es un hombre no solo simpático, sino es que es bueno el hombre. Te he dicho públicamente que soy cristiano y por más que te enfurezcas yo soy feliz. Si deseas saber más qué doctrina es esta, dame un día de plazo, porque estoy dispuesto a instruirte en ella si tú estás dispuesto a escucharme. 24 horas. ¿Quién no tiene 24 horas en su vida para escuchar la verdad? Un político. Un político. A mí no me dirijas la palabra, dirígete al pueblo. Bueno, ya se ve que este gobernador no sabe dónde está. Si yo fuera un filósofo analítico, como lo soy, diría que está cometiendo una contradicción performativa. ¿Cómo puede decir cómo puede maldecir a alguien a quien le ha hecho feliz? ¿Y por qué no tiene ningún interés en saber en qué consiste el cristianismo? Fijaros que Policarpo no ofrece milagros, ni señales extraordinarias, ni apuestas como Pascal. No, solo pide la voz. Pero aquel a quien se le ofrece no tiene ni ganas de escuchar ni tiempo para atender. En realidad, ningún hombre manifiesta fácilmente su disposición a cambiar de opinión. Tampoco cultivamos excesivamente la búsqueda de la verdad, o no le dedicamos el tiempo que requeriría. Y no conozco a nadie que se convierta fácilmente de sus rutinas habituales. Y Filipo, como hombre público que es, se esconde detrás de la multitud. Respondió el procónsul: convence al pueblo. Es como si dijese: mira, déjate de buscar la verdad o de enseñarme a mí ninguna doctrina. Haz propaganda, practica la publicidad, contrata una empresa de relaciones públicas, convence al pueblo, deja la filosofía y hazte sofista. No me reclames que piense, porque yo soy el que mando y no puedo obedecer la verdad sin perder mi posición, a lo cual no estoy dispuesto. No voy a pensar, ni ahora ni probablemente nunca. Quizá cuando el hacha de la muerte esté sobre mi cabeza y a punto de llevarme a otro sitio, igual me lo pienso, pero hasta entonces, no. En realidad, esta posición del procónsul Filipo delante de Policarpo es un ejemplo paradigmático de la actitud de todos los nuevos ateos. En realidad, lo que sea la fe y lo que diga la teología, con perdón, no les interesa lo más mínimo. Nadie, que yo sepa, ha leído ni un solo libro de teología, ni de filosofía. Dawkins menciona en una ocasión a Richard Swinburne, pero lo menciona, no ha entendido nada de lo que ha dicho, por lo menos tal como se colige de sus páginas, que son muchas. Ha leído mucha ciencia, pero nada de filosofía. En realidad no les importa la verdad. Los argumentos contra la religión han de ser comprendidos como una invitación a una revolución cultural. Ya hacen una urgente llamada a la acción. El problema que tienen es que, a diferencia de Filipo, no tienen poder político. Lo más que pueden hacer es escribir libros, eso sí, con pingües derechos de autor, pero no pueden llevar a cabo lo que predican por la sencilla razón de que es imposible. Y quien pide lo imposible, en la práctica, en realidad no pide nada. El tercer hecho, que quizá también conozcan, lo he sacado de las homilías de San Juan Crisóstomo, pero es algo que se repite a lo largo de la historia de mil maneras distintas.
El obispo de Constantinopla del siglo IV observó que la gente se gastaba el dinero y perdía la salud en los juegos que el emperador, que se llamaba Cristiano, organizaba para entretener a la multitud, y en los teatros donde se propagaban todo tipo de comportamientos licenciosos. Un emperador cristiano estaba consiguiendo con toda facilidad que los cristianos dejasen realmente de creer en Dios para ocuparse solo de la diversión, el placer y la suerte. Para esto no hace falta tener tiempo ni darse la oportunidad de pensar, sino que al revés, como decía un conocido mío, quien piensa pierde. Para pensar, en cambio, hace falta tomarse un tiempo. Ahora me toca a mí pedirles un poco de tiempo para pensar juntos el tema del ateísmo y sobre todo el tema de Dios. Y para tomarse en serio eso hay que empezar teniendo en cuenta nuestra propia experiencia. Porque cada uno tiene sus propias experiencias, nadie tiene las de los demás. ¿Qué diferencia hay entre un hombre dormido y otro despierto? No sé si han visto Guerra Mundial Z, ¿no? La película de Brad Pitt, ¿no? A veces no les da la impresión que a su lado solo hay zombies. Es decir, personas dormidas, que no se enteran de nada. El que duerme solo se entera de sus sueños, y solo sabe que son sueños cuando se convierten en pesadillas y se despierta. El que vela, en cambio, sabe que hay un mundo ahí fuera, del que puede desconectar, pero que no puede evitar. Y en realidad, como decía Gilson, todos son realistas respecto de algo. Es verdad que la propaganda merece unas palabras templadas, una reflexión detenida, pero también una acción social, cultural y política decidida. Todos tenemos derecho a hablar, y nadie en su sano juicio dejaría este derecho solo para los demás. Como Policarpo, todos tenemos que pedir un día para explicarle a los demás la verdad. Los alemanes, que son más rigurosos, dicen que para tener un amigo hay que comerse con él un saco de sal. Quizá no sea necesario tanto, bastará 24 horas bien aprovechadas. Pero todos debemos hablar, porque si uno no tiene nada que decir, manifiesta que su vida es pobre, que ha pensado poco, o que le importa poco o nada, casi todo. Juan Pablo II decía a los profesores universitarios en Salamanca el año 82, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Y esa es una de las cuestiones centrales del cristianismo hoy, su capacidad para influir en la vida real de los hombres que vivimos en el siglo XXI. Es verdad que la religión que sostiene que Dios tenía que morir en la cruz para salvarnos y que nosotros que tenemos que coger nuestra cruz de cada día para apropiarnos de esa salvación, es la que sabe que ese sacrificio se dirige casi exclusivamente a eliminar las cruces que pesan sobre los demás. Y de ese modo el cristianismo es la religión que más ha hecho por todos los que sufren en la historia. Por eso el ateísmo no tiene nada que decir al respecto. ¿Es realmente ateo el nuevo ateísmo? Es verdad que aparece una alfa privativa, sin teísmo, sin Dios, pero que Dios es el que dicen que no existe. Si lo que no existe son los ídolos o los gobernantes divinizados, entonces son tan ateos como Policarpo de Esmirna. El cristianismo introdujo en este sentido una novedad radical respecto del paganismo, en el que cada ciudad tenía sus dioses. Solo hay un Dios verdadero, cuyo Hijo Jesucristo se ha hecho hombre para salvar a los hombres. Y la fe cristiana reclama para sí la verdad, es decir, el culmen de la vida de la razón, la única sabiduría. Lo demás que adoran los hombres no son Dios. En realidad los paganos son ateos que adoran la obra de sus manos. Pero la cuestión decisiva
para el cristiano es que Dios es la verdad. No importa los adoradores que tengan. No cuenta el número de los creyentes como los famosos cuentan el número de seguidores en Facebook. Lo único importante respecto de Dios es que Dios existe. Es más, si Dios existe es lo único importante que ocurre, porque Dios es el absoluto. El Dios que puede existir, el único Dios que vale la pena que existe es un Dios vivo, que conoce lo que pasa en el mundo y en los cielos. Un Dios que ha creado el cosmos y que lo ha hecho inteligible, que lo ha dotado de belleza, que nos ha puesto en la tierra para que acabáramos su obra. Un Dios con caracteres personales, que piensa y que ama, que ha decidido crear el mundo porque es todopoderoso y que lo ha hecho bueno y quiere alegrarse con la multitud de sus criaturas. Si Dios solo fuera el creador, se podría pensar como un ingeniero estupendo. Si el mundo fuera un reloj, podríamos pensar que Dios es el relojero. Pero si el reloj empieza a funcionar a su gusto, entonces el relojero demostrará que es incompetente. Pero si además Dios es bueno y quiere el bien de sus criaturas, el ejemplo del ingeniero, la verdad es que no sirve de demasiado. Quizá hubiera sido más interesante cultivar la imagen de Dios como un pastor que cuida a su rebaño, el buen pastor, o como un agricultor, mi imagen favorita, que cuida con esmero de aquellos seres vivos que tiene a su cargo, para que cada uno ofrezca lo mejor que puede en cada momento, o incluso, infinitamente mejor, un padre cariñoso que cuida de sus hijos. Bueno, estas comparaciones quizá puedan resultarles demasiado bonitas. ¿Es posible que la realidad sea tan hermosa? Sí, la realidad es que sí es así de hermosa. El cristiano que cree en Dios, lo que quiere decir cuando afirma que cree, es algo sorprendente, que a pesar de las apariencias, el poder y la bondad se dan juntas en Dios. Es verdad que decimos que Dios es uno, pero la característica diferencial del cristianismo es que dice que Dios es amor, así empieza el Evangelio de San Juan. No se trata de una alternativa, sino de una explicitación de lo que estaba escondido en la afirmación de la unicidad divina. Si Dios es uno puede ser principio, pero si decimos que es amor, estamos diciendo que es también el fin que atrae a los seres a la participación de su riqueza. Y eso es lo que afirma la fe cristiana. Dios es siempre y a la vez el principio y el fin. El único Dios de los cristianos es el pensamiento de que el Todopoderoso es bueno, pese a lo que parezca que ocurre en el mundo y a lo malos que se nos ocurra ser a los hombres. Todos recordamos los amigos de la infancia, compañeros de juegos y trastadas infantiles que nacimos en la misma calle, fuimos a la misma escuela y otro innumerable elenco de casualidades, pero ya son para siempre, por casualidad, pero con mucho agradecimiento, amigos para siempre. Quizá hace mucho tiempo que no los vemos, pero cada vez que nos encontramos con ellos tenemos recuerdos y risas que compartir. Tantas casualidades no es una casualidad. Sabemos uno del otro y a pesar de no pensar demasiado en ello y no haber hecho nada para conservar esos recuerdos, no nos gustaría en absoluto perderlos. Perderíamos tanto si perdiéramos su amistad, si no encontráramos nadie con los que echar unas risas. Esa amistad es real en grado sumo. Y aunque no seamos muchos para los que existe esa amistad, la gracia es que somos los pocos de siempre. Después la familia, la profesión, las relaciones sociales, culturales y políticas están ahí, pero no son exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces no son la realidad en grado sumo? Uno no es lo que trabaja, muchas veces. Ni siquiera le gusta lo que hace, cosa que no es el caso. Pero hay otra experiencia a la que me gustaría referirme. Todos nos hemos encontrado alguna vez con una persona nueva. Y le hemos preguntado,
¿tú quién eres? Esta pregunta nadie espera que se le conteste con un discurso de 2 horas, ni con una definición de la esencia sustancial que encarna esa persona, no. En realidad lo que quiere decir es cómo te llamas, de dónde vienes, cuál es tu pueblo, a qué te dedicas. En fin, como aquel que decía, ¿estás bien? Bien. Y contesta el otro, ¿bien o te cuento? Pues, si tienes tiempo te cuento, ¿no? Pues esto, en realidad, la única respuesta sensata a alguien que no nos conoce y que nos pregunta quién eres, solo es una, que es, mira. Mírame. Es decir, ven conmigo, dedícame 24 horas a mirarme. Y entonces sabrás qué hago y comprenderás, por una cierta simpatía que la amistad y el trato procuran, quién soy. Esto ya lo decía Platón en la Carta Séptima, para ponerse de acuerdo sobre el bien es necesaria una larga conversación amistosa. Para saber quién es alguien es necesario mirarle, vivir con él, sintonizar con él, hacer suscitar alguna simpatía por sus actos, dejarle hablar. Sin eso, ¿a quién podríamos conocer? Es decir, sin permitir al otro mostrarse como es y revelar sus características particulares, ¿cómo podríamos tener amigos? Todos los de Valencia son amigos míos. Bueno, generosidad por mi parte, pero en fin, en realidad no todos, pero tampoco los conozco a todos. Pero en realidad los amigos son seres personales. Y sin simpatía, sin conexión, pues no puede haber amistad, los demás no existen. Somos números de Hacienda, mientras podamos pagar. Cuando nos entierren podemos meternos como un toro en la tumba, pero hasta entonces hay que pagar. Como seres racionales nos interesa la verdad. Como seres prácticos nos interesa acertar en nuestras decisiones. Pero sería verdaderamente extraño que los intereses de nuestra vida fueran ajenos a la verdad. ¿A quién podría interesarle una utilidad de mentiras que acabase siendo pura apariencia? Esta es una pregunta retórica, porque conozco un personaje así. Pero es un personaje de ficción. En realidad es el traidor de Matrix. No sé si se acuerdan ustedes de la escena que está comiendo en un restaurante de lujo con el agente del sistema. Y le dice, qué pena saber que esto es mentira, que es solo un código alfanumérico generado por el ordenador central. Pero está tan bueno. Y precisamente para disfrutar de esta cadena alfanumérica te venderé a mis amigos. Horror. Nadie quiere ser así. No conozco a ningún ser real, por lo menos que conscientemente quiera ser así. El menú está bueno si al fin y al cabo nos alimenta. Comer sin provecho por el placer de gustar o aprovechar los alimentos que se nos ofrecen en una pastilla sin gusto son de algún modo experiencias truncadas, erróneas, equivocadas. Hay algo que no cuadra en ellas. Es casi como comer solo. Si tenemos hambre, pues nos satisface, pero hasta que encontremos a alguien que le interese que estamos satisfechos de haber comido o a quien le podamos agradecer la comida que nos ha dado. La cuestión de Dios en realidad es la cuestión del hombre. Y la cuestión del hombre es la cuestión misma del universo que ha creado Dios para que exista el hombre. El hombre es aquel ser que puede vivir de cara al mundo entero y preguntarse qué hacemos aquí, qué sentido tiene mi vida. Puede olvidarse también del mundo y fijarse solo en sus deseos y en lo que puede satisfacerlos. Pero entonces deja de ser humano para ser un animalito más de Dios. Si queremos conocer el mundo,
tenemos que abrirnos a él. Y la estructura de deseos y tendencias no desvela la verdad del mundo. Los deseos se satisfacen o no, pero no les importa cómo estén satisfechos. Sirven para sobrevivir, pero no desvelan la estructura del mundo. Para crear cultura, para usar el lenguaje, es preciso mirar el mundo, dejarlo ser como es, y no como lo que meramente satisface mis anhelos, el Dios deseado que hablaba Dors. Mirar al mundo significa también poder descubrir respuestas a problemas insolubles. Sirve para adelantar el tiempo, para hacer presente ya el futuro, para articular soluciones a problemas que todavía no han tenido lugar. En realidad no se trata solo de jugar al tiro al plato, seguir con la mirada al recorrido del objeto y adivinar por dónde pasarán los minutos siguientes. Se trata de descubrir que aunque no puedo matar a un mamut con mis manos, mis dedos pueden golpear las piedras hasta convertirlas en puntas de flecha. Puedo alargar mi brazo con un palo. E incluso puedo unir la flecha al palo y entonces tengo una lanza. Pero eso es mucho y requiere conocer la dureza de los materiales y abrir un mundo entero de posibilidades. Incluso puedo especializarme en ello y vendérselas a los demás. Así lo convierto en mi profesión. Piensen en la dificultad, en la complejidad inmensa que supone la institucionalización de la agricultura. ¿Cuántas cosas hace falta saber para cultivar un campo? Eso sería otra conferencia. A pesar de lo que dice el eslogan de los autobuses ateos, para los hombres solo existe aquello que nos preocupa. Lo demás permanece en el silencio y en la oscuridad, como un desconocido segundo plano. Por esa razón, lo que es cada uno es aquello de lo que se preocupa y ama. Y eso que ama, precisamente por amarlo, llega a ser único, como la rosa del Principito. Los cristianos no decimos que hemos encontrado a Dios, sino que Él nos ha encontrado gracias a Dios. Es la experiencia de San Agustín. Cuando te conocí por primera vez, escribió las Confesiones, fuiste tú quien me elevó hacia ti para hacerme ver que había algo que ver y yo no era aún capaz de verlo. Esta es la actitud de un sabio, de un verdadero filósofo, de un santo. Y un poco más adelante, en el mismo libro 7, dice, llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. De algún modo, los hombres podemos hacernos sordos a la realidad de las cosas, pero Dios también puede brillar y resplandecer y curarnos de nuestra ceguera, como hizo con San Agustín. Incluso emplea otra metáfora, exhalaste tu perfume y lo aspiré. ¿Veis? Está repasando todos los sentidos, porque Dios se manifiesta a través de cada uno de ellos. Lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora tengo hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Y así puede decirse que al pensar cada uno repiensa sus experiencias. Para un cristiano la relación con Dios forma parte de la experiencia, igual que la realidad del amigo forma parte de la experiencia de la amistad y la realidad de la persona que queremos forma parte de la esencia del amor que tenemos. Sin otro no hay amor. Sin Dios no hay experiencia de fe. ¿Y por qué excluirla de la filosofía o de las preocupaciones humanas? Si no tienes nada que repensar, en realidad es que no has pensado nunca. Y si no has pensado nunca, probablemente nunca lo hagas. Así que cuanto antes hay que ponerse a la tarea. Quizá algunos tienen la suerte de vivir despreocupadamente como un pollito de una granja avícola, donde se le da todo hecho. Pero esa no es la experiencia de un hombre. Un hombre que tiene la experiencia del amor o de la amistad, ¿dónde puede ir sin el recuerdo primordial de que ha sido amado de antemano? La única respuesta a esta pregunta la dio Nietzsche en el siglo XIX. Puedo ir a la nada.
Ya sé que no es ningún sitio, pero es donde puedo ir. Si rechazo el recuerdo primordial de quién soy, no tengo nada, porque aparte de mí no hay nada de lo que preocuparme. Pero no tampoco una nada cualquiera, sino la nada para siempre. Superhombre es aquel que es capaz de soportar el eterno retorno de la nada para nada. Pero eso no puede ser verdad. No, no es verdad. Es una profecía o una locura. Y en el caso de Nietzsche creo que las dos cosas. ¿A quién se le ocurriría dar un beso a un caballo en plena plaza de Florencia? A un loco que se llamaba Nietzsche. Pero también es una profecía. Es la profecía de a dónde conduce la experiencia burguesa moderna. A dos figuras distorsionadas del hombre. Al hombre medio, aquel que piensa como se piensa, habla como se habla y procura no distinguirse en nada de nadie, para no particularizarse de ninguna manera. El hombre medio, que come medio pollo y fuma un paquete de tabaco en Europa, en realidad no existe como persona. Es un elemento más del sistema que no es humano. Y la otra posibilidad, que es la de algunos privilegiados, es el superhombre. Es decir, aquel ser capaz de imponer su voluntad y sus caprichos a todos por nada y para nada, porque en realidad solo existe él. ¿Cómo le gustaría quizá al superhombre ser el programador del ordenador de Matrix? ¿Cuál es el problema que tendría? Que no sabría por dónde empezar. Porque, ¿qué deseos va a satisfacer el superhombre? ¿Qué deseos que no tengan los pobres hombres medios tendrá un superhombre que le constituya como súper? ¿Qué deseo súper podrá encontrar en su vida? ¿Poder por poder? ¿Para nada? ¿Por nada? Es que la cultura burguesa conduce a esa contradicción, la contradicción de hemos matado a Dios. Nosotros lo hemos hecho, dice Nietzsche. No lo han hecho los ateos, lo ha hecho la cultura burguesa bien pensante y religiosa del siglo XIX, XVIII-XIX. ¿Por qué tener en cuenta a Dios, una cosa tan elevada, cuando tenemos a mano la cuenta de resultados, o la libreta del banco, o las letras de cambio? ¿Qué beneficios podríamos obtener de una realidad como Dios si literalmente no sirve para nada, porque no se deja dominar por nadie, sino que es el absoluto? Al burgués le interesa la magia, no la religión. Está cómodo con un relojero lejano que ve discurrir las manecillas de la maquinita, pero sobre todo no quiere que le mire a la cara. Esa es la experiencia de Sartre, otro ilustre ateo. Un día se sintió mirado en el corazón por Dios y avergonzado decidió expulsarlo para siempre. Eso es una experiencia de ateísmo. Expulsar a Dios de la intimidad. Dios que se insinúa en el alma y se le expulsa. Decía Kierkegaard que lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe. Y en esta experiencia se percibe con claridad. Y el resultado es que nunca más tuvo amigos con los que compartir nada personal Sartre. Ni siquiera Simone de Beauvoir mereció ningún sitio en su corazón, solo en su cama. Por eso tenían razón los ateos del siglo XIX. El Dios de los burgueses es una creación humana, para que podamos seguir disfrutando de nuestra posición de ventaja en la vida. Se han hecho un Dios a su medida y cualquier temperamento verdaderamente religioso protestará. Cuando se humaniza demasiado a Dios para acercarlo a lo que necesitan los hombres, Dios deja de ser Dios y se convierte en un amuleto. En realidad, Dios no sirve para nada. Dios solo sirve como Dios, es decir, como absoluto.
como aquel que abre nuestros deseos al infinito y nos impide conformarnos con lo que somos y tenemos. Y si no, pues no es Dios. Por eso, Dios, si nos descuidamos, resulta un perfecto ateo, porque acaba con todos los dioses que hasta ahora hemos venerado, porque no son el único Dios verdadero. Frente a estas experiencias, el nuevo ateísmo resulta extraordinariamente anticuado. Son solo realistas del yo aislado, no realmente ateos. En realidad, su distinción respecto de Filipo, el procónsul romano de Esmirna del año 155, es pura casualidad. Por eso resulta bastante insensato vivir como si Dios no existiera. Spemann lo dice así: siempre me parecía que supone una forma de cancelar el pensamiento. Si prescindimos de Dios, si actuamos como si Dios no existiese, entonces con Él también se desploma el pensar. Las preguntas de cierta envergadura dejan de tener importancia. El ateísmo se mueve a un nivel intelectualmente muy bajo. ¿Y a qué apelan? ¿Por qué han tenido tanto éxito los nuevos ateos? Porque apelan a algo profundamente religioso. Si alguien quiere llamar a Dios, lo que tiene que hacer es quejarse. Es algo que a todos nos gusta hacer. Pero, ¿delante de quién vamos a quejarnos? Solo de alguien. O sea, ¿en qué sentido la queja puede tener algún sentido? Solo si hay un ser todopoderoso y bueno, tiene razón nuestra queja. Es decir, podemos quejarnos a Él. Pero si eres como eres, Dios mío, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Los nuevos ateos participan de esta convicción profundamente religiosa. En realidad, lo que dicen es que el cristianismo del que ellos tienen experiencia, que es bastante pobre, por cierto, no responde a las expectativas de un ser todopoderoso y bueno. Como decía Nietzsche, en esto les lleva ventaja también, más felices tendrían que parecerme los cristianos para que yo pensara que están salvados. Pues, claro, ellos escriben los nuevos ateos escriben desde la experiencia del mal. Y hay tanto, en realidad casi todos los libros importantes se escribieron después del 11S y a resultas del mismo. De lo que son capaces, dice Dawkins, de hacer por la fe en Dios algunos hombres, hasta matar a multitudes. La religión es, por tanto, una fuente de violencia que hay que procurar que no se propague ni siquiera entre los hijos. El otro día vi una película que también empezaba así, con el 11S. Jack Ryan, Operación Sombra. No sé si han visto una película de acción. Está durmiendo, descansando del estudio en un banco de Londres, y entonces ve que la gente se va al bar y entran en el bar y están todos mirando la televisión y ven que caen las Torres Gemelas. Y entonces uno de los que están viendo la televisión se vuelve hacia él, lo ve y le dice: tú eres americano, ¿verdad? Lo siento. Le da el pésame, te acompaño en el sentimiento. El resultado de ese episodio es que el estudiante de económicas se alista en el ejército estadounidense y en la siguiente escena aparece guiando un comando en un helicóptero en Afganistán que resulta derribado por un misil. Se trata obviamente de dos respuestas contrapuestas y en buena parte extremas ante los mismos hechos. La respuesta vital y comprometida es la de Ryan, que acaba con Ryan en el hospital de rehabilitación, donde por cierto encuentra a su mujer. La respuesta intelectual, la de Dawkins, como todas las posiciones racionales, requiere discusión.
Es sensato preguntar de lo que son capaces los hombres que creen y no preguntarse qué son capaces de hacer los hombres que no creen. ¿Se pueden sumar los muertos que ha producido el ateísmo con los que ha producido la religión? ¿O basta un muerto para decir que eso es malo? Si basta un muerto para decir que hay mal, entonces hay mal. Alguien lo está haciendo mal en algún sitio. Que lo haga alguien mal no significa que Dios no exista, sino que hay libertad. Pero la libertad exige responsabilidad. Y eso es lo que no están dispuestos a creer aquellos que piensan que el mundo funciona automáticamente, según las leyes de la física y de la biología. ¿Cómo se titula la primera obra de Dawkins? El gen egoísta. Lo más interesante es lo de egoísta, porque lo de egoísta justifica la selección natural. La selección natural es la única explicación de que estemos aquí hoy nosotros. Ustedes no han venido a escuchar una conferencia más o menos interesante. Han venido porque sus genes les han traído hasta aquí para reproducirse con más facilidad y extenderse a una población mayor. Pero si uno cree que el hombre proviene de la selección natural por un mecanismo automático, ¿a qué viene tanto enfado porque mueran los hombres? Si es la evolución. ¿Cómo se puede mostrar repugnancia moral por lo que inevitablemente ocurre? Por una parte, Dawkins piensa que la creación no responde a la riqueza de la realidad, y por otra dice que la realidad es más sucia que lo que piensa la religión. Y uno dice, bueno, ¿se aclarará Dawkins alguna vez qué es lo que quiere decir? Porque de eso se trata. Es verdad que se nos acaba el tiempo, Claro, el Dios que tiene en la cabeza Dawkins es un Dios que no es Dios. Miguel Dors decía en el comienzo de un libro que a mí me sirve para casi acabar esta conferencia, en el nombre de Dios. Ojo, no del gran todo, no del gran magnitud, ni del punto omega, ni del Dios me libre, deseado y deseante de ciertos camarotes de seda. No, en el nombre del Padre que hizo las cosas, en el nombre del solo Dios verdadero, el Dios de los profetas hirsutos, de los vastos patriarcas, el de Inés y Cecilia, sexo débil más fuerte que todas las legiones, el Dios que sostenía la sonrisa de Tomás Moro bajo la hacha negra, el Dios de Luis Pasteur, el de Gaudí, el de Chesterton, el de los analfabetos como yo, el Dios de las amebas, de los trons y las dominaciones, del Simon y el Museo Británico. Comienzo esta declaración, esta memoria del desolado tiempo que he vivido. El desolado tiempo que nos ha tocado vivir está lleno de paradojas y de falta de sensatez, pero a nosotros, a cada una de las personas le corresponde estar atenta y evitar cualquier omisión voluntaria de la reflexión para estar atentos a la verdad de las cosas, a esa verdad que late en el fondo del mundo, esa verdad que tiene sus entrañas en el corazón del hombre. Dice la poetisa cubana, Dulce Loinaz, Señor que lo quisiste, ¿para qué habré nacido? ¿Quién me necesitaba? ¿Quién me ha pedido? ¿Qué misión me confiaste? ¿Y por qué me elegiste yo, la inútil, la débil, la cansada, la triste? Bien sé que todo tiene su objeto y su motivo, que he venido por algo y para algo vivo, que hasta el más vil gusano su destino ya tiene, y que tu impulso palpita en todo lo que viene, y que si lo mandaste fue también con la idea de llenar un vacío por pequeño que sea, que hay un sentido oculto en la entraña de todo,
en la pluma, en la garra, en la espuma, en el lodo, que tu obra es perfecta, oh poderoso Dios justiciero, Dios sabio, Dios amoroso, el Dios de los mediocres, los malos y los buenos. En tu obra no hay nada ni de más ni de menos, pero no sé, Dios mío, me parece que a ti, un Dios, te hubiera sido fácil pasar sin mí. Incluso a ustedes pasar sin mí. Muchas gracias.